Listo. Bueno, buenas noches a todos, chicos. Pues bueno, están conectados Sandra, Paola y Cristian. Hoy, bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada tuvimos un inconveniente? Pero bueno, menos mal la grabación se salvó. Tuve ahí, la computadora se reinició. Ah, profe, no me acordaba que usted nos dejó plantados con el Kahoot. No. Sí, exactamente. Entonces, tal cual, o sea, la computadora se me reinició, pero gracias a Dios la grabación se hizo. Hoy, en particular, pues vamos a ver los temas que quedan. Digamos, pues claro, vamos a ver cuáles son las actividades para esta semana. Eh, Vamos a hablar precisamente del último objeto de aprendizaje. Ya es el último como tal, gracias a Dios. Pero digamos que lo importante de este objeto de aprendizaje es comprender un poco lo que significa, ¿cierto? Y comprender más allá de las fórmulas, porque en este objeto en particular se darán cuenta que es mucho más sencillo, ¿sí? De hecho, debieron haber visto parte en el núcleo de matemáticas. Si se acuerdan, en el núcleo de matemáticas existía un fruto en donde ustedes tenían que bajar la data del petróleo, del dólar y del café y tenían que hacer una correlación lineal y todo eso. Entonces, digamos, este último objeto de aprendizaje está en consonancia con ese tema. Entonces, para los que se acuerden del núcleo de matemática. ¿Ok? Entonces, bueno, listo, vamos a comenzar hoy en particular. Bueno, pero antes de comenzar les pregunto, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna inquietud? De todas maneras, claro, a medida que vayamos avanzando, pues cualquier aspecto me van comentando. ¿Ok? Primero vamos a comenzar con las actividades, ¿cierto? Recuerden que para esta semana, pues todos sabemos que la actividad principal es la segunda entrega al trabajo de aplicación, ¿sí? La segunda entrega. Ya saben lo que hay que hacer, saben que hay que aplicar la encuesta, ¿sí? Por allí me preguntaron, profesor, ¿y qué pasa si no logro tener la cantidad de sujetos, ¿ok? Que la muestra me dice. Entonces, recuerden que usted debe calcular el tamaño de la muestra, ¿sí? Y aplicar la encuesta. Aquí yo les voy a decir algo muy importante, muchachos. De todas maneras, claro, está escrito en la parte de dudas e inquietudes para el que los quiera revisar. Pero es muy importante que ustedes vean lo siguiente. Eh, las fórmulas te dan un valor de encuestas que deberías tener, ¿cierto? Para lograr ese nivel, digamos, de significancia, ¿sí? O sea, ese nivel, digamos, de error muestral. Ahora bien, si usted aplica la encuesta y no llega a ese número, ¿sí? Por favor, no se pongan a inventar, a llenar las encuestas por llenarla, ¿ve? Y esas cosas. Porque si hace eso, entonces los resultados que se obtienen, pues, son resultados que al final no aportan, ¿ok? Recuerden que la idea de la universidad y la idea de los núcleos problemáticos es que trabajen en cosas que a ustedes les llama la atención, que ustedes, oye, tengan ese clic de desarrollar. ¿Ok? Entonces, si no llegan al número, no se pongan a llenar, digamos, de más las encuestas, ¿no? Más bien, digamos, pueden argumentar, pueden decir, bueno, teníamos que pasar tantas encuestas, pero llegamos a este número, ¿no? Cuando, cuando ustedes digan que llegaron a ese número, entonces deben colocar cuánto es el error muestral para esa cantidad que obtuvieron, ¿ok? Entonces tengan en cuenta eso. Recuerden que usted calcula un tamaño, ¿sí? Por ejemplo, no sé, 90, ¿sí? Pero pasó 70. Entonces usted dice, usted escribe en el trabajo, logré pasar 70 encuestas,
la cual pues no es el error que yo había planificado, sino que ahora los resultados tendrán un error muestral de tanto. ¿Ok? Entonces, así lo argumenta. Y además, digamos, especifican cómo debe ser, cómo se hizo la estructura del muestreo, ¿cierto? Recuerden que estamos en un curso de estadística y bueno, si bien es cierto, ustedes le pasan las encuestas a sus amigos, a sus compañeros, a los profesores, ¿cierto? Aún así, es necesario que en el trabajo usted especifique, ¿sí? Especifique cómo debe ser la muestra de tal manera que sea representativa, ¿sí? Entonces, no se queden nada más con el tamaño de la muestra, sino que también especifiquen cómo debe ser, ¿sí? Especifiquen cómo debe ser digamos, la estructura muestral, ¿ok? O sea, recuerden lo que vimos en la sesión pasada, si es aleatorio simple, es aleatorio sistemático, ¿ok? Si es muestreo por cuotas, si es, bueno, una cantidad, digamos, de tipos de muestreo que uno puede utilizar, ¿ok? Entonces, bueno, ya saben eso, digamos, para el trabajo de aplicación. Asimismo, les recuerdo, por favor, que en el trabajo de aplicación vean la rúbrica, ¿sí? Muy importante que vean la rúbrica para que vean pues, cómo se evalúa, ¿no? O sea, cómo uno va a evaluar el trabajo de aplicación. Algo que me llamó la atención, sobre todo del último taller, es que no vieron la rúbrica, ¿ok? Y esa parte es clave. Entonces, ya saben que es importante ver la rúbrica del trabajo de aplicación. ¿Sí? Aquí la vemos rapidito, no quiero tampoco profundizar en ello. Vean que va desde el diseño de la página web, diseño de la encuesta, la determinación del tamaño de muestra y construcción del muestreo, ¿sí? O sea, aquí es donde usted tiene que decir, bueno, este es el tamaño de muestra y bajo un error de tanto, ¿cierto? Y si en tal, y bueno, ¿y cómo va a ser el muestreo? ¿Cómo va a ser? O sea, bueno, o sea, bajo mi estudio, oye, voy a hacer un muestreo de este tipo, ¿sí? O bajo esta estructura, ¿cierto? Luego viene la realización de la encuesta. Allí en realización de la encuesta es, si usted no logra el tamaño de muestra que había dicho anteriormente, entonces es allí donde usted coloca, bueno, no se logró menos cantidad, la cual representa un nivel de error de tanto. Eso sí es muy importante. Si van a colocar menos cantidad, entonces tienen que decirme cuánto les quedó el error. Bueno, ya vienen lo que son los análisis de las variables cualitativas y cuantitativas, ¿cierto? Tablas y los análisis correspondientes. Y también la determinación, digamos, de intervalos de confianza para esas variables que ustedes determinaron, ¿cierto? Tanto para las variables cualitativas como para las variables cuantitativas. En ese aspecto, lo que hicieron en el segundo trabajo es muy importante, ¿sí? Porque es más que todo, pues, replicar, ¿cierto? Algo muy similar. Bueno, también la parte de pruebas de hipótesis y cerramos con el video explicativo. Muy importante, muchachos. El video explicativo tienen que aparecer todos, ¿ok? Todos los integrantes. Claro, estamos en una opción virtual y claro, no vamos a estar los tres a uno al lado del otro, ¿ok? Pero es necesario que en el video aparezcan bueno, si son tres, las tres personas. Por supuesto que una persona hablará una parte, luego viene el otro y luego viene el otro, ¿ok? Y entonces unen esos tres videos. Entonces, muy importante, tienen que aparecer todos. Además, en el video explicativo, pues claro que tienen que hablar del caso, del problema, ¿cierto? Y de la encuesta. Pero muy importante,
No es que hablemos del caso y no hablamos nada de estadística. No, señor, este es un núcleo de estadística. ¿Ok? Entonces, ¿cómo no? Vas a tomar unos minutos para hablar del caso, ¿cierto? O del problema que en este caso tú quisiste evaluar mediante una encuesta. Pero también tienen que hablar sobre las estadísticas que se obtuvieron, ¿sí? Tienen que hablar, oye, nos pareció interesante porque aquí descubrimos esto, ¿sí? Las encuestas pues nos dio que tenemos que hacer esto, nos dio en promedio, nos dio tanto. Entonces, importante, ¿cómo no? El problema, pero también los resultados de índole estadístico, ¿ok? Tienen que hablarse también. Entonces, tengan eso en cuenta, ¿sí? Bien, de resto, pues, digamos, no hay mayor complicación sobre ello. Eh, Luego viene, muchachos, la parte de los foros y debates, ¿sí? Les recuerdo que el día de hoy, vean, el día de hoy acaba de iniciar el debate número 3, ¿cierto? En este caso, para este debate, allí sale que formalmente no tiene ningún peso porcentual, ¿sí? Sin embargo, eh, es recomendable que participen en el debate. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, digamos, el docente y pues digamos, la única manera de uno ver, digamos, el interés que usted tiene sobre el núcleo como tal es a través de estas actividades de índole formativo. Claro, formalmente no vale ningún puntaje, pero uno no sabe, digamos, pues ya en el final, pues si falta algún punto, cosas así, en donde pues ya el docente pueda colaborar en ese aspecto, ¿sí? Pero aquellas personas que no participan en los debates, que digamos pues nada más hacen los trabajos, entonces pues digamos que no hay ningún aspecto moral para solicitar ningún tipo de ayuda al final, ¿no? Entonces, mi recomendación, participen en el debate, digamos en este último debate que corresponde a la problemática del cuarto objeto de aprendizaje. ¿Ok? Entonces recuerden que es muy importante siempre revisar los materiales ABA, los materiales virtuales de aprendizaje. ¿Ok? Eso es un poco la idea para poder debatir sobre estas partes, sobre este aspecto que ahí comento. Bien, veamos por acá. Me voy a la parte de contenido y me voy al objeto de aprendizaje número 4. Como saben, este objeto de aprendizaje corresponde a correlación y regresión. Hoy en particular tenemos que ver la diferencia entre esos dos señores. Una cosa es la correlación y otra cosa es la regresión. Y es muy importante que hoy vean esa diferencia, ¿sí? Muy bien. Esta es la problemática, digamos que hay que debatir que hay que ejecutar para el debate. Listo. En noticias les envié la parte de sustentación y le envié las actividades a realizar, ¿cierto? Que estamos en el último objeto de aprendizaje. Recuerden que en el objeto de aprendizaje pues están las semanas y también están los recursos en video, ¿sí? En esta parte les recomiendo ampliamente que vean los videos, ¿ok? Correspondientes a esta sección. De hecho, la primera parte corresponde a correlación y regresión simple, ¿ok? Verán que en esta parte de correlación y regresión es muy similar a lo que vieron en el núcleo de matemáticas, ¿cierto? Claro, yo voy a refrescar, recordar, ok, ahorita ciertas cositas, pero muy importante, digamos que ya lo vieron, ok, no es algo, digamos, como tal complicado. Bueno, listo entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, muchachos,
voy a colocar aquí una presentación. Voy a discutirla aquí rapidito con ustedes. Y después hacemos un ejercicio, pues técnicamente rapidito, sobre la diferencia entre correlación y la regresión como tal. ¿Ok? Bien, ¿todos ven aquí la presentación en PowerPoint? ¿La ven? Profe, sí, sí la vemos, pues yo la veo. Listo, ok. Bueno, entonces veamos, rapidito. La correlación, ok, a través de la correlación, lo que se busca es cuantificar la posible relación entre una variable y otra, ok. O sea, la correlación valora la relación existente entre una variable y otra, ¿sí? Para ello, uno calcula algo que se llama el coeficiente de correlación de Pearson, ¿eh? Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson es simplemente un índice. Un índice es un número normalmente, pues, entre 0 y 1, ¿eh? Pero en este caso va entre -1 y 1. ¿Sí? Que lo que hace es valorar esa relación que puede existir entre dos variables. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué hace uno? Bueno, uno siempre va a tener una nube de puntos, ¿ok? Lo que llama esto una nube de puntos, ¿sí? Que no siempre, bueno, que de hecho pues casi nunca es una recta, simplemente son una serie de puntos, ¿no? Colocados en un eje de coordenadas. Pero ¿qué pasa? Que uno empieza a ver una determinada tendencia, ¿sí? Uno empieza a ver, ay, bueno, estos puntos pareciera, ¿cierto? Que cuando aumenta una variable, la otra también aumenta, ¿eh? Y entonces tiene un comportamiento creciente, ascendente, ¿eh? Entonces, esas son las técnicas, ¿ok? Y esa es la parte importante que usted debe extraer de este núcleo de aprendizaje. Esa relación que existe entre una variable y otra, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ingresos versus costos. Oye, pues claro, yo cuando incremento mis ingresos, pues usualmente los costos asociados a la producción también van a incrementar. ¿Sí? Porque claro, o sea, si tengo mayores ingresos, significa que estoy produciendo más, entonces lo que significa que mis costos de producción aumentan. Entonces, lo que quiere decir la correlación es identificar esa relación que existe entre una variable, por ejemplo, los ingresos, y otra, por ejemplo, los costos. ¿No? Y además, no solo identificarlo, sino también cuantificarlo. ¿Okay? O sea, establecer un número que te permita a ti saber si, si esa relación es fuerte o es débil. ¿Ok? Entonces, esa parte es la parte más importante. Claro, antes usábamos fórmulas como esta, ¿sí? Teníamos que hacer eso en calculadoras y todas esas cosas. Pero ya ahora todo eso lo hace Excel, ¿eh? Y lo hace de una manera súper rápida, o sea que ya no se usan como tal estas fórmulas en el día a día. ¿Qué es lo importante para ustedes como gerente? Oye, saber, en este caso, cuando una relación es alta y cuando es baja. Y además, no solamente si es alta o baja, sino también saber si la relación es positiva, ¿okay? O si la relación es negativa. Entonces, para ello, el coeficiente de correlación tiene tres valores puntuales, ¿sí? Los tres valores más importantes del coeficiente de correlación son esos tres que están allí. Más uno, ¿eh? O sea, si el coeficiente de correlación se aproxima a más uno, significa que la relación es perfecta en sentido positivo. ¿Qué significa eso? Significa que existe una relación directa entre una variable y otra. Es decir, que si una variable crece, la otra también lo va a hacer. ¿Eh? Entonces, existe una relación directa, directa. Si una crece, la otra también. Y si una
cae, la otra también cae. ¿Ok? Entonces, eso significa relación directa. Lo mismo que le ocurre a una variable le va a ocurrir a la otra. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo tenga un coeficiente de correlación cercano a 1 o porcentualmente cercano al 100%, entonces estaríamos hablando de una relación directa o positiva. Mientras que cuando un valor se acerca a 0, significa que no existe relación entre las variables. Significa que, bueno, o sea, si una variable crece, la otra no se sabe lo que vaya a pasar. ¿Ok? Entonces, cuando estemos cercanos a 0, significa que las relaciones son débiles. ¿Sí? Por otro lado, si nos acercamos a -1, entonces vean que estamos en presencia de una relación no débil, no, es una relación fuerte cuando me acerco a -1. Es una relación fuerte, pero el detalle es que es en sentido contrario. ¿Qué significa eso en sentido contrario? Significa que si una variable crece, la otra disminuye. Y si una variable disminuye, pues la otra tiende a crecer. ¿Ok? Entonces, el -1, chicos, ¿ok? Cuando la coeficiente de correlación se acerque a -1, lo que quiere decir es que existe una relación fuerte también, pero negativa o inversa. Es decir, que si una variable aumenta, la otra disminuye. ¿Ok? Entonces, muy importante calcular el coeficiente de correlación porque de esa manera yo puedo saber esa relación existente entre las dos variables. Entonces, claro, vean cómo sería una relación, digamos, positiva, ¿ves? Si una crece, la otra también, ¿ves? Una recta, digamos, de tipo creciente, versus una relación negativa, o sea, cuando una variable crece, la otra cae o disminuye. ¿Sí? Entonces, es importante que usted vea la diferencia entre las relaciones positivas y las relaciones negativas o inversas. ¿Ok? Ahora bien, la correlación no necesariamente significa que exista una causa. ¿Sí? Muchos creen que, bueno, ya yo hice la correlación, entonces esto es causa de esto. O este señor es efecto del otro. Pues no, la correlación no te indica si eso es causa o efecto. La correlación lo único que te hace es saber que existe una relación, entre ellas. ¿Ok? Pero esa relación puede ser, puede ser causa, pero a lo mejor no necesariamente así. De hecho, puede ser que la relación sea producto de una tercera variable que tú no estás contemplando. ¿Ok? Miren, yo le voy a dar un ejemplo, muchachos, a ver si están allí para que me respondan. En un artículo en Inglaterra salió diciendo que existía una correlación positiva entre el número de nacimientos de un pueblo, ¿sí? O sea, una correlación positiva entre el número de nacimientos de un pueblo y el número de cigüeñas de ese pueblo. O sea, existía una relación positiva. Es decir, oye, mientras más cigüeñas, ¿verdad?, había en el pueblo, significaba que más nacimientos, ¿no?, o sea, de personas tenía el pueblo. ¿Eh? Entonces, la pregunta es, ¿eso significa que entonces las cigüeñas traen a los niños? ¿No? O sea, pues oye, como hay más, entonces hay más niños. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Y la correlación dio alta, que conste, ¿ok? ¿Qué opinan ustedes? A ver qué dice.
Cristian dice hay una correlación, pero no es la causa. ¿Mm? Además, la correlación lo único que te dice es una relación que hay entre el número de cigüeñas, si vamos al caso, y los nacimientos. Ahora bien, que si uno depende del otro, ¿no? Y allí, muchachos, es donde entra la experiencia de ustedes como gerente, ¿sí? Porque tú puedes decir, oye, yo tengo una hipótesis, yo creo que esta variable puede afectar a esta, ¿eh? O sea, tú comienzas con una hipótesis, con una creencia, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas desde allí, entonces listo, buscas números, buscas registros y después haces la correlación para ver si es así, ¿sí? Y si eso es así, bien, porque entonces tu hipótesis fue comprobada, ¿sí? Entonces, no confundan, muchachos, ¿cierto? Correlación con causa, ¿ok? Son dos cosas allí distintas. Bien, algunos pues me dicen, ay, profesor, pero yo quiero saber si la correlación es grande o es pequeña o cómo. Entonces, aquí hay una pequeña relación, ¿sí? Donde dice, bueno, cuando la correlación va desde 0.8 hasta 1, pues se dice que hay una relación excelente. Cuando está entre 0.7 y 0.8 es buena, y ya de 0.5 a 0.7 se dice que es regular. Pero claro, esto es una propuesta, ¿sí? No es que sea, digamos, 100% así, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, donde las correlaciones no son sencillas de determinar y entonces esos valores cambian, ¿no? O sea, hay gente que hace una fiesta, oye, cuando tiene una correlación de 0.6, ¿no? Porque dice, wow, oye, qué bien, tuve una correlación de esto, ¿no? Entonces, no siempre esa escala, digamos, se cumple, ¿no? Lo importante, que eso sí se lo tiene que llevar ustedes, es que cada vez que yo me acerque, me aproxime a uno, o si lo veo del punto porcentual a 100%, entonces las relaciones son fuertes. Igual ocurre si me acerco a menos uno o a menos 100%. ¿Okay? Muy bien. Ahora bien, para yo determinar eso, yo tengo que hacer un diagrama de dispersión, ¿eh? Entonces, nuevamente, si se acuerdan de matemáticas, se acordarán que ustedes tenían que hacer un diagrama de dispersión y entonces calcular la ecuación de la recta, ¿sí? Para poder después estimar, ¿ok? Entonces, para que tengan al tanto eso. Y luego, cuando hacen el diagrama de dispersión, pueden calcular lo que llaman los modelos de regresión, ¿sí? Que los modelos de regresión lo que van a servir es para poder proyectar, ¿sí? Con un modelo de regresión yo puedo establecer estimaciones e inclusive proyecciones de las cosas que yo tenga. O sea, si yo tengo ya la información de una variable, entonces pudiera a través de la fórmula determinar cuánto va a valer la otra. ¿Ok? Pero claro, eso es solamente a través de la fórmula y eso, digamos, tiene, pues, tiene un nivel de error, ¿cierto? Porque, o sea, igualito todos los datos se comportan de una manera, pues, diferente. Lo que uno hace es buscar una aproximación que es la recta, ¿ok? La recta lo que hace es determinar una fórmula que se aproxime, ¿ok? A los datos y te dé una aproximación según las variables que tú coloques, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace, digamos, la parte. Por ejemplo, muchachos, les cuento, eh, yo, yo, eh, yo trabajé muchos años en Avon, ¿sí? Y digamos, en Avon se hacen tal cual modelos predictivos. Entonces, claro, tú tienes que tomar determinadas variables, ¿cierto? Y entonces, en función a esas variables, tú puedes hacer proyecciones para el futuro, ¿no? Y hacer proyecciones según determinados escenarios. Entonces, claro, muchos dicen, ay, pero es el precio, profesor, y ya. No, no es solamente el precio, ¿ok? Tú puedes usar, ¿cómo no? Claro que el precio es importante, ¿sí? Pero también
cómo está expuesto el producto, ¿sí? Qué tipo de oferta tiene, ¿no? Digamos, si existe algún tipo de promoción especial, si a los vendedores le están dando un tipo de incentivo, ¿sí? Entonces, claro, vean que hay variables que van más allá de ello, ¿no? Si tengo algún tipo de comercial masivo que me lo está impulsando, ¿no? Si tengo algún tipo digamos, de información o de volanteo o digamos, de actividad de campo, ¿verdad? Que me impulse las ventas. ¿Sí? Entonces, lo que quiero indicarle es que no solamente el precio mueve la demanda, ¿sí? Hay otras variables. Y esas variables se pueden cuantificar. Y al cuantificarlas, yo puedo calcular coeficientes de correlación, ver qué variable impacta más, ¿sí? Y entonces usarla a mi favor, ¿no? Para poder predecir, ¿sí? Predecir escenarios futuros en el tiempo, ¿sí? Entonces, tengan eso en cuenta. Lo que se busca con esta parte de correlación es simplemente determinar esa relación existente para después usarla en una ecuación de regresión para predecir, ¿sí? O para estimar, digamos, escenarios futuros, ¿sí? La correlación y regresión solamente, o sea, describen relaciones lineales. Entonces, muy importante hacer los gráficos. Mucha gente a veces se pone a calcular de una vez la ecuación y no hace el gráfico. Uno siempre recomienda que hay que hacerlo, visualizar los datos, ¿eh? Para después entonces ver, digamos, el tipo de estimación. Eh, bueno, la robustez dependerá en este caso del tipo de estudio. Y bueno, listo. Entonces vamos a ver hoy lo que es la regresión lineal, más que todo recordando lo que vieron en la parte de estadística, perdón, en la parte de matemáticas, el núcleo de matemáticas. Entonces aquí les tengo un ejemplito. Voy a colocarlo aquí. ¿Sí? ¿Todos están viendo el Excel, muchachos? Sí, señor. Listo. Muchas gracias. Entonces, veamos el Excel que dice. Se quieren explicar las ventas de una empresa únicamente en función de los gastos en publicidad. Ambas variables, millones de pesos. Para ello se tomó una muestra de 10 tiendas y se encontró lo siguiente. Entonces, como les comenté, ¿no? Las ventas dependen de muchas variables, pero bueno, en este caso, en este ejemplo, te dice que es solamente los gastos publicitarios, ¿no? Están las ventas y gastos publicitarios. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Bueno, Excel, por ejemplo, tiene una fórmula que es el coeficiente de correlación, ¿sí? Entonces, usted puede invocarla, se llama coef.decorrel, ¿ok? Aquí se ve, coef.decorrel, y te pide dos campos, ¿no? El primer campo de publicidad, punto y coma, y el segundo campo de ventas. ¿Eh? Y aquí está dando un coeficiente de correlación de 0.9476. ¿Eh? O si quiero, pues lo puedo llevar a porcentaje, ¿cierto? Igual 94.76%. Entonces, claro, quiero que vean que es algo muy sencillo. Claro, muchos de ustedes dirán, ay, profe, pero ¿y si yo quiero? Ay, yo lo hice, pero la primera matriz no fueron los gastos, sino las ventas, ¿no? Y después tomé esta como la segunda, pues no hay ningún problema, ¿ok? Porque el coeficiente de correlación mide la relación entre las dos variables. Si esta es la primera o es la segunda, eso es igual, ¿ok? Lo que se está midiendo es una relación existente entre esas variables, ¿sí? Muy bien, entonces está esa fórmula de coef.decorrel o también está la fórmula que se llama Pearson, ¿sí?
Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson, igual, pueden seleccionar ambas y les da exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, para que ustedes determinen eso. Ahora bien, el coeficiente de correlación es solamente para tú saber que la variable genera, ¿no? O sea, digamos, tiene una relación sobre la otra. Hasta allí. ¿Sí? O sea, así como está, ¿cómo creen ustedes que será la gráfica? ¿Ah? Así como está nada más con ese valor del coeficiente de correlación. ¿Cómo creen ustedes que será la gráfica? Solamente con ese valor del coeficiente de correlación. No lo he visto. No, y estoy con Polodita, no la entiendo. ¿Cómo será la gráfica? ¿Cómo creen ustedes? Se les pesa mucho. Y caliente. Ni idea, Cristian. La toca como medio tibia y la en agua y la arena. A ver, 94. Paola, Lo que te digo que son muy dispersos, ¿no? son muy dispersos. ¿Cómo será la gráfica? Fíjate que todavía no he hecho la gráfica, pero así como tal, con un coeficiente de correlación de 0.94, ¿eh? ¿Será como? Cristian dice dos líneas que van continuas. En realidad no hay una línea como tal, porque todos estos son puntos. Si se acuerdan de matemática, estos son pares ordenados, ¿sí? X, Y, ¿cierto? Cada expresión de gastos ventas es un punto, ¿sí? Entonces es lo que llaman una nube de puntos. No hay líneas allí. Pero la pregunta es, ¿cómo será? ¿Será creciente? ¿Será decreciente? ¿Eh? ¿Será una relación positiva o será una relación negativa? Paola dice que será una relación creciente, ¿no? Y en efecto, es creciente. ¿Por qué? Porque un coeficiente de correlación positivo te indica que si una variable crece, la otra también, ¿sí? O si una variable cae, la otra también. ¿Eh? Pero lo que sí es cierto es que como es positiva, lo que uno haga, la otra también lo va a hacer. Por ende, estamos hablando de una relación directa, una relación positiva. ¿Sí? Ahora, mi pregunta ¿es una correlación fuerte o es débil? Fuerte, ¿cierto? Tal cual como dice Cristian. ¿Por qué? Ah, porque está cercano a uno, ¿sí? Porque ¿cuál es el punto aquí? Ay, profesor, pero me dio cero. Sí, pero 0,94, ¿ok? O sea, ¿está más cerca de uno o de cero? ¿Ok? Entonces ahí tiene que ver, está más cerca de uno. ¿Eh? O si quiero verlo como porcentualmente, como está diciendo Cristian, pues está más cerca del 100%. Entonces la relación es fuerte. Entonces, si hago la gráfica, vean, recuerden que yo aquí en Excel está la parte de insertar gráficos. Quiero que vean que hay dos opciones, muchachos, ¿sí? Hay dos opciones. Uno que se llama gráfico de líneas y otro que se llama gráfico de dispersión. ¿Qué pasa? En estos escenarios, muchachos, en estos escenarios, siempre, si yo tengo las dos variables, siempre hay que usar es el de dispersión. ¿Ok? ¿Por qué hay que usar el de dispersión? Porque es el único en donde me va a preguntar las dos variables. En cambio, si utilizo el de líneas, solamente me pregunta una. ¿Por qué? Porque la otra, ya el de líneas supone que va desde el valor 1 hasta valor 2, valor 3, valor 4, ¿ok? Va en orden jerárquico, ¿ok? Entonces, vean muy bien cuando es de líneas, ¿sí? Si yo me voy a seleccionar datos, él solamente me va a pedir un valor, una variable, ¿ok? No me va a pedir ambas, ¿ok? Entonces,
eso cuando yo tengo dos variables, pues no es lo ideal. Entonces, en los diagramas de dispersión, por favor, muchachos, traten siempre de utilizar este que está aquí, que se llama gráfico de dispersión. Entonces le doy clic y pues claro, me da varias opciones, ¿no? Pero vamos a escoger el sencillito. Cuando me da el sencillito, claro que me da una hoja en blanco, pero es porque no le he colocado los datos. Le doy seleccionar datos, ¿sí? Y cuando le doy seleccionar datos, le debo darle al botón agregar. Botón agregar, entonces yo le puedo poner un nombre a la serie, ¿no? Puedo ponerle, no sé, puedo ponerle ventas versus gastos, ¿no? Y después te pregunta qué valores van en la X y qué valores van en la Y, ¿sí? Claro, si yo como gerente, yo digo, bueno, oye, ¿quién depende de quién? ¿Mm? ¿Las ventas dependen de los gastos o los gastos dependen de las ventas? ¿Qué creen ustedes? ¿Las ventas dependen de los gastos o los gastos dependen de las ventas? Cristian dice las ventas dependen de los gastos. Bueno, en realidad la respuesta en realidad es que depende, ¿no? Pero bajo este escenario, así como lo vemos, pues oye, lo lógico es que las ventas, digamos, dependen de los gastos de publicidad. Eso quiere decir que si me acuerdo de matemáticas, X es la variable independiente, o sea, es la causa, ¿sí? X es la causa, ¿sí? Mientras que Y es la consecuencia, ¿sí? Y eso no me lo da ninguna máquina, eso lo tengo que saber yo, ¿sí? Como gerente. Soy el único en donde puedo establecer una causa, ¿sí? Publicidad depende, ¿eh? O sea, las ventas, perdón, las ventas dependen de los gastos en publicidad. O la publicidad genera las ventas. ¿Ok? Entonces soy yo el que establece la causa, no la máquina. Entonces, en X tendría que colocar los gastos de publicidad y en Y tendría que colocar las ventas. Y ya, y le digo aceptar. Y aquí está. Vean bien el gráfico, muchachos. ¿Sí? Entonces, en este caso, vean cómo a medida de que crece lo que era la X, crece los gastos, entonces las ventas incrementan también. Claro, no es una línea exacta, nunca va a ser una línea exacta, jamás va a ser una línea perfecta. Pero, digamos, pues a simple vista pareciera, ¿no? Pareciera una línea. Entonces, tengan eso en cuenta siempre. Luego te dice, haya una ecuación de regresión apropiada, explique la pendiente y el punto de corte. Entonces, claro, vean muy bien, yo puedo seleccionar los puntos, ¿ves? Le doy clic, luego le doy botón derecho y dice aquí agregar línea de tendencia. Cuando le doy allí, vean que era lo mismo del núcleo de matemáticas, entonces me da la ecuación lineal y yo puedo decirle de una vez que me dé la ecuación. ¿Eh? Y aquí está, es la ecuación. La puedo poner un poquito más grande. ¿Sí? Ahí tengo la ecuación. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que las ventas, porque eso es lo que era Y, es igual a 13,58 ¿por quién? Por la X. ¿Y quién era X? Los gastos en publicidad. Más 964,2. Entonces, eso me ayuda a mí para estimar. Entonces, claro, tú dirás, ay, pero ¿y cómo va a estimar? Bueno, fíjate cómo son los gastos publicitarios, ¿no? Y digamos que te dicen, no, para este año, resulta que para este año 2019, el año que viene, los gastos en publicidad se van a establecer por el orden de los 225 millones de pesos. ¿Ven? Entonces la pregunta es, ¿cuántos serán las ventas? Si mis gastos en publicidad son 225 millones de pesos,
Entonces, en el 2019, la pregunta es, ¿cuántos serán las ventas? Entonces, muy sencillo, uno lo que hace es aplicar la fórmula. ¿Eh? Entonces, claro, la fórmula se aplica 13.58 por los 225 más 968.2. Y ya. Entonces estaríamos hablando de unas ventas de alrededor de 4.023 millones de pesos. Entonces, claro, lo que quiero que vean es que en función a esos datos, establezco una fórmula y luego con la fórmula, entonces realizo una estimación, una predicción de una manera sencilla. ¿Sí? Eso era antes, que eran muchos cálculos, pero ahora es extremadamente sencillo. Claro, esto lo puedo hacer porque tengo una relación alta, ¿sí? Como tengo una relación alta, por eso es que, oye, confío en cierta manera en la ecuación. ¿Sí? Si esa relación fuera baja, entonces tú dices, ¿para qué hago yo o sea, una estimación cuando se ve que no existe una relación fuerte? ¿Sí? Entonces, esas cosas tienen que tenerlos en cuenta al momento de utilizar este tipo de herramienta. ¿Sí? Ahora, esto no solamente se hace por aquí, también tengo la parte de datos, análisis de datos, ¿cierto? Vean que la parte de análisis de datos también está una sección por acá que se llama regresión. Yo quería ver si había correlación por aquí, pero no. Regresión. Pero aquí está coeficiente de correlación también. Vamos a ver coeficiente de correlación. Yo le pongo rango de entrada. Y le pongo un rango de salida. Y ahí está, ¿cierto? La correlación. ¿Qué es lo bueno de aquí? Lo bueno de hacerlo por acá es que yo puedo tener varias variables, ¿cierto? Si yo tengo varias, yo selecciono de una vez el bloque y de una vez la máquina me da la relación entre todas esas variables, ¿cierto? O sea, por ejemplo, digamos que yo tuviera una tercera, no sé, vamos a inventar una, ¿sí? Vamos a inventar esta variable. Y digamos que yo quisiera una relación entre estas tres. Entonces yo le doy análisis de datos, coeficiente de correlación, ¿sí? Pero ahora selecciono estas tres variables que antes eran dos. ¿Sí? Y le digo aceptar. Y ahí está. Entonces, claro, ¿ven? O sea, me establece la relación entre la primera variable con la primera, claro, la primera con la primera siempre va a ser 1, la segunda con la segunda siempre va a ser 1, y la tercera con la tercera siempre va a ser 1, porque es la relación de la variable con ella misma. Entonces, claro, o sea, ella con ella misma, pues claro que tiene que darle 100%, porque es la relación de ella con ella misma. Pero si yo relaciono la primera con la segunda, vean que es 94, y la primera con la tercera que acabo de crear, me da menos 0,59, que era una relación inversa. Entonces, lo que quiero que ustedes vean es que ese complemento funciona cuando tengo varias, para no ponerme a hacer, hay una correlación con estas dos, luego otra correlación con estas dos, y luego otra correlación con estas dos. No, o sea, por aquí se calcula de una vez inmediato. Y otra parte de análisis de datos es la parte de regresión. Regresión, fíjate que ya en regresión ya te pregunta quién es X, quién es Y. Entonces, bueno, listo. En Y son las ventas. En X son los gastos. Y de una, digamos, yo le puedo decir que me traiga un gráfico de probabilidad normal. Ya eso son cositas ya que yo puedo indicarle y le digo aceptar. Entonces, claro, vean qué me acaba de dar, ¿cierto?
En este caso me da el coeficiente de correlación, que era lo primerito que había calculado, pero me da mucho más información, me da los coeficientes. Vean que estos coeficientes, muchachos, son estos mismos que te dio la ecuación acá, ¿sí? 13.5 y 908. Pero también te da información, digamos, adicional. Por ejemplo, te da el coeficiente de determinación. Ese coeficiente de determinación es el valor del coeficiente de correlación al cuadrado. Vean que puedo hacer este señor al cuadrado. ¿Ve? Y me dio el mismo valor. ¿Qué hace ese coeficiente de determinación? Esto es lo que llama la potencia de predicción de esa ecuación. ¿Ok? Entonces, claro, tú tienes un 94% de relación, pero la ecuación tiene una potencia predictiva de 89%, ¿okay? 89.8. Entonces, una cosa es la relación de las variables y otra cosa es la potencia de predicción que tenga esa ecuación. ¿Okay? Entonces, claro, si tú dices, oye, la ecuación pues te predice eficazmente el 89%, tú dices, oye, pero está bien, ¿no? O sea, está bien. ¿Eh? Y ya estas cosas son, digamos, más que todo pruebas para saber que la ecuación de verdad funciona, ¿no? O sea, usualmente cuando este valor es más pequeño, muy, muy pequeño, entonces, pero eso ya se escapa un poco del alcance, digamos, del curso. Lo importante en este caso para ustedes es que sepan que yo puedo, si tengo relación grande, puedo crear una ecuación que me permita predecir. Y aquí cerramos con explique qué significa la pendiente y el punto de corte. La pendiente significa el valor que acompaña a la variable, en este caso 13,58. 13,58 significa el número que acompaña a la variable. ¿Qué significa eso, muchachos? Y esta parte es súper importante. ¿Qué significa ese 13,58? Quiere decir que por cada peso que yo invierta en publicidad, por cada un peso que yo invierta en publicidad, mis ventas van a aumentar en 13,58 pesos. ¿Sí? O sea, por cada un peso de publicidad, mis ventas se incrementan en 13 pesos, 13,58. Entonces, si yo invierto, por ejemplo, 1,000 pesos, entonces mis ventas serían de 13,58 pesos. ¿Sí? Entonces, esa parte es muy importante siempre saber esa pendiente o el número que acompaña a la variable. Y el punto de corte es el 968. Ese punto de corte lo que significa es que bajo el supuesto, ¿sí? Bajo el supuesto de que los gastos de publicidad sean cero, o sea que cero publicidad. Este año no se invierte nada en publicidad, pero nada. Entonces, bajo ese supuesto, las ventas serían 968 millones de pesos. ¿Okay? Entonces, claro, el punto de corte funciona cuando tú haces un supuesto de que la variable causal es cero. Entonces, si los gastos de publicidad fueran cero, que no hay publicidad, entonces prepárate porque las ventas van a ser alrededor de 968 millones de pesos. Cuando tú estás acostumbrado, vean, a tener 2.500 millones, o sea, 5.000 millones, ¿okay? Pero si no inviertes nada, entonces prepárate porque puedes llegar a 968.2 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, esa es un poco, digamos, la intención, digamos, de la correlación. ¿Sí? Eh,
También yo puedo predecir, ¿no? O sea, vean que aquí también está esta. Vamos a hacer esta rapidito. Voy a hacerlo por aquí con análisis de datos, regresión. Vamos a agarrar aquí, selecciono producción, selecciono pobreza. Vamos a ver, veamos. Entonces, claro, vean, hay 89% de correlación, R cuadrado de 0.80. Eso quiere decir que hay una relación directa también. Puedo hacer los gráficos si quiero. Entonces, claro, vean los resultados, ¿sí? Y los coeficientes que me dieron. Y puedo hacerlo por aquí, si yo quiero. Recuerden siempre dispersión, dispersión, seleccionar datos, agregar, y me va a pedir siempre los datos de X y de Y. Entonces, claro, ¿qué vemos aquí? Que no siempre las relaciones son lineales, ¿ok? Por eso es que es importante hacer el gráfico. Entonces, claro, en este caso sería producción versus pobreza. Entonces, claro, ¿a qué llegamos con esto? A que, bueno, oye, la correlación daba alta, mira, 89, 80, sí, y yo calculo el coeficiente de correlación. Pero cuando hago la gráfica, yo me pongo a ver, yo digo, pero eso no es una recta, o sea, eso parece más bien otra cosa. Entonces, entonces, claro, resulta que cuando yo vaya a determinar la línea de tendencia, entonces resulta que, pues, no solamente está esta línea, está la parte lineal, ¿no? También puede ser exponencial, puede ser logarítmica o potencial. ¿Eh? Entonces, claro, vean el R cuadrado cómo cambia. Vean que el lineal era 80, 87, 95, 95.8. ¿Sí? O esta polinómica, aunque no se usa mucho la polinómica, ¿sí? Para estimar, pero Dios nos da 98.13. Esta polinómica no es buena usarla, muchachos, ¿ok? Mejor usar siempre estas que son lo que uno llama funciones monótonas, o sea, digamos que tienen una misma estructura, ¿no? Una misma forma. En cambio, la polinómica pues llega abajo y cambia, ¿no? Entonces ese cambio te puede dar, si tú predices, entonces te puede dar cosas que no son reales. Por eso es que la polinómica hay que tenerle mucho cuidado, ¿no? Yo recomiendo pues no usarla a menos que sea estrictamente necesario. De resto, pues se recomienda usar todas estas, y visualizar siempre cuál es la mejor opción. ¿Ok? Y la mejor opción te la da el mejor R cuadrado, que es lo usual. Bueno, chicos, eso era más que todo lo que quería mostrarles el día de hoy. La parte de correlación. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Recuerden que todavía está el Kahoot. Deberíamos hacer el de la semana pasada. Ya se nos olvidó, mentiras. Pero sí, podemos. Okay, vamos a hacer de la semana pasada y vamos a hacer esta semana también. Entonces vayan ingresando por favor al Kahoot. Creo que Cristian, no sé si ya lo ha hecho. De todas maneras, ve ingresando Cristian al kahoot.it. ¿Sí? Es muy sencillo. Solamente tiene que poner en Google Kahoot.
y le colocan, le seleccionan este que se llama kahoot.it. ¿Okay? IT.it. Entonces vamos a ver. ¿Qué quieren ustedes, niños? ¿Les hago Milo? Sí, ¿qué tal? Pero entonces hagamos para todos. Guapas. Eso niños. Bien. Voy a detener la grabación.